Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Will, a Sarude dentro de la 2500, primero haciendo su debut. Después espero que pueda tenerse en la Liga Master. Sería muy bonito poder verlo ahí, ya que está top 9 según PvPoke, así que no está nada mal. Es un Pokémon tipo mítico con látigo cepa, latigazo y pulso umbrío. Pero antes de continuar quiero saludarlo a Alex, a Junkelcox, porque el día de hoy es su cumpleaños. Así que un abrazo y un saludo enorme, crack, a la distancia. Ya estaremos con algunos videos por ahí. Tiene 163 en la 2500, 148 en la defensa y 158 en el HP la estamina. Decente, no es que sea malo, pero es decente. La 2500 solo es para ver el debut, qué tan bueno puede ser, qué tantos básicos puede ver, qué tan bueno pueden ser sus ataques dentro de esto, porque tiene bastantes debilidades, pero también tiene bastantes resistencias que me dejan asombrado en el caso de los Pokémon de tipo psíquico, y a la vez como es la debilidad en los bichos, que sea por 2, 100.000 polvos estelares y 100 caramelos. ¡Ay no! Entra haciendo su debut, esto me encanta. Látigo cepa y latigazo van a ser una gran combinación, a menos con pulso umbrío. Con cualquiera de los ataques tiene bonus stab, así que con ese bonus va a estar pegando un poco más. Uy, termina farmeándoselo. Lo único malo es que se demora un poco en poder cargar esos básicos, esos ataques cargados. Sí que se está demorando demasiado el latigazo. Después me imagino que va a cambiar demasiado rápido a Melmetal para que Melmetal pueda tener el avalancha y así hacerle súper eficaz, pero que todavía no lo va a one-shotear, sino que le va a quedar un poco a Ninetales para que pueda farmearlo, o quizás quiera guardarse el ataque. Lo guarda y cambian a Machamp. Y acá es donde va a venir la moraleja de la historia. El rival quizás, bueno, es un Pokémon nuevo, es un mítico, así que no sabe con cuántos básicos pueda llegar a un ataque cargado. Y acá es donde comete error. Se me lengua la traba, el primer se me lengua la traba del video, donde comete error el rival, porque dijo, no, acá me le doy este siniestro, le voy a estar bajando a básicos, voy a quitarle su escudo, porque después con una meteor bola pues le decía súper eficaz por ser parte planta, pero no iba a poder llegar a 2, así que sobrefarmeó. Así que amigos, no sobrefarmen. Si es que saben de que no saben cuántos básicos tienen, lo mejor sería poder asegurar, y esa sería una gran estrategia. 10, 14, 11 al nivel 23.5 sería lo mejor para la 2500. Y bueno, para la Master sabes que te va a costar 298 caramelos raros y 296 XL, que sería ya una burrada alguien que lo pueda tener, pero sé que existirá alguien de que lo vaya a tener. Si de casualidad tú eres el que lo va a llevar de nivel 50, pásame el videazo, o si lo tienes en la Master, pásame el videazo, que acá lo hacemos con mucho amor y cariño para que todos puedan verlo también en la Liga Master, porque para la 2500 es para lo que alcanzó. Estamos bajos de presupuesto, disculpen. Pero ya, si alguien lo tiene para la Master, yo encantadísimo. Me escriben en los comentarios y por ahí arreglamos todo. Si es que lo quieren ver también en la Master, yo agradecido. Mog, bueno, lo tenía con puya nociva. Acá está la parte mala, porque al final no, un bomba low, lanzamure, mejor dicho. Estaría muy bueno, un bomba ácida también estaría muy bueno, pero el pulso umbrío, ahí hay que verlo. Si es que va a ir muy bien, lo tiene con ambos ataques. Tiene que ver la oportunidad necesaria de que pueda bajárselo con latigazo. Bueno, latigazo no le hace nada, pulso umbrío no le hace nada, pero al final quedarte con Giratina sería mejor. Al verle quitado el escudo puedes aguantar un poco más. Lo único malo es que no lo tiene con Drago Aliento, si no lo tiene con... No, sí, este va a estar demasiado complicado, demasiado ajustado diría yo. Si Sombraville va a tener que pegar, pero pegar de una manera, pero una burrada, pero no le hace nada. No le hace nada, bendito Pokémon, bendito Empoleon, para que vean qué tan bueno puede ser un Empoleon. Igual te lo sacan en la ultra abierta, así que no digas que no, porque en algún momento quizás lo hayas visto, quizás hayas perdido, quizás hayas ganado. Pero si lo llevas para los 2500 no te cuesta muchos caramelos raros, solo 56, y bueno, los 100 caramelos adicionales para que le des el segundo ataque. Por ahí ya puedes tener esos caramelos raros. Quiere verlo de la 2500, pues ya te dejo el avance de que está más o menos, no está tan wow como yo lo esperaba. Bueno, tan rotísimo. Cuando me enteré de PvPoke que había anunciado de que estaba top 9 la Master, dije, chiquito, acá es. Tú mismo eres. Pero en la 2500 primero hay que tantear, y la verdad es que sí, te demoras un poco más con los básicos de látigo cepa para que puedas llegar a un latigazo o un pulso umbrío. Pero después de eso, siento que la Master puede ir mejor, porque aparecen esos fantasmas en el caso de Giratina que te lo van sacando cada rato. Te puede salir un Groudon, te puede salir un Kyogre, y ahí ya tienes la ventaja con latigazo y también con los básicos, porque uno es Pokémon de tipo tierra, cosa que le hace súper eficaz, y el otro es un Pokémon de tipo agua. Desde ahí nada más que te puedan sacar en un solo equipo, con él te lo bajas a todititos. Y algún Pokémon que pueda hacerle frente a esos fantasmas, nadie tenía pulso umbrío aparte de Darkrai, pero Darkrai es muy nefasto conforme a la defensa, no llega a casi nada, y lo que tú más necesitas es cuestión de la defensa. Pero miren ese ataque que tiene 163, es equilibrado
equilibrado. No es que tenga mucho en el ataque, no es que tenga mucho en la defensa, sino es un mítico equilibrado. Y es el primer mítico, dato interesante si le quieres compartir a tus amigos, que no entra en la 1500 porque a nivel 15 supera los 1600 y pico, 1638 si mal no estoy equivocado. Si no, déjame en los comentarios cuánto es, pero es 1600 y pico. Así que no puede entrar porque no puedes hacer un intercambio de algún Pokémon tipo mítico. Así que a ese nivel 15 es que va a estar llegando hasta ese nivel. No puede entrar a 1500, sino estaría llegando en la 2500 para más adelante. Así que entraría en los dos, las dos ligas, según se me lengua la traba, en las dos ligas, 2500 y en la Liga Master. Así que no puede entrar en ningún otro, a menos de que más adelante vaya a aparecer alguna cosa, pero a nivel 15 no, a menos que vaya a ser mucho más bajo, pues sería recomendable verlo también en la 1500. Pero ya, si verlo en la 2500 no está siendo tan bueno, en la 1500 ni me imagino, y ya en la Liga Master sí que me va a gustar poder verlo. Por favor, hagan ese sueño, háganme cumplir ese sueño de querer verlo en la Liga Master. Tendrías que tener en total 368 caramelos raros y aparte de eso polvo estelar. O sea, estamos hablando de unos 500.000, 600.000 polvos estelares y 368 caramelos para poder verlo en la Liga Master. Así que si tú lo tienes, encantadísimo. Por favor, que esto no sea bocajarro. No era bocajarro, era hoja aguda, así que le quita el último escudo, pero latigazo es suficiente para que le pueda ganar a Gallade. Y todo va a depender del último Pokémon, porque creo que está un poco distraído viendo el último Pokémon. El último Pokémon es Venusaur. Dime que aguantas el Bomba Lodo, por más de que seas un Pokémon de tipo planta y que no tengas mucha cobertura en la defensa. Bomba Lodo súper eficaz, lo aguanta como los grandes, como aquellos, y termina ganando el combate porque el Pulso Umbrío con ese rango de vida que tiene Venusaur no va a estar aguantándolo y termina ganando. Con un píxel de vida termina ganando el combate. El siguiente es Muk vs Giratina y ha sacado a todo un equipo Will que no es... mejor dicho, es débil frente a Muk. Todo el team es débil frente a Muk. No puede ser. Un Muk te baja todo el team. No puedo creerlo. Imagínate, ni bien que pueda haber sido así. Gaso, ¿cuánto le puede hacer? Genial, excelente. Garra Dragón. Todavía le queda Cresselia, tiene que bajárselo. Y hoy este lo tiene con Mordisco. No lo tiene con el Puño Nociva. No lo tiene con Alarido. Este es diferente. Este Muk está muy hardcore porque le va a lanzar el Pulso Umbrío, pero se va a demorar una eternidad en poder bajárselo. Pero vean con Mordisco cuánto le ha hecho. Y no ha necesitado el escudo. Ahora si hubiese sido Draguelito, créeme que yo hubiese lanzado el ataque si es que no lo tenía así. O si es que lo tenía farmeado, bueno, no le hace nada. A básico sí es que lo está bajando un poquitito, pero ha farmeado doble y justo llega en el preciso momento. Quizás pueda hacer bomba ácida. Dime que al menos es el Pulso Umbrío, que igual no le hacía nada, pero con esa HP y estamina que tenía en la 2500, pues ni arriesgarse. Le ha costado un escudo, pero tiene doble farmeo. Esto es malísimo. Le sacan a Talonflame y Pulso Umbrío solamente en mitad de vida, pero le va a estar siendo súper eficaz porque también es una debilidad antes de que pueda llegar a 2 y tiene que cambiar a Cresselia porque puede tener 2, pero le va a faltar 1 para poder tener un nitrocargo, si no tener un pájaro osado. Le lanza el último, al menos que siga farmeando, y encima, qué puerco, le sacan a Lugia. Lugia con 2 escudos, se lo va a guardar para Talonflame. No puede hacer nada más, tiene que esperar a Talonflame, tiene que ir con todo, tiene que ir con la mejor batalla de todas. Esto es primordial, que le pueda ganar Cresselia es la parte más importante, es lo más importante, que tiene que ganarle, tiene que hacerle las maravillas, tiene que hacerle las jugadas más grandes, pero que tiene que resistir el aerochorro, que bueno, lo resiste siendo daño neutral, ninguno de los dos ataques, igual que el Cola Dragón, todos son daños neutrales, pero al menos que el Fuerza Lunar pueda ganarle, por favor, dime que el Fuerza Lunar le gana. Le queda salud, cambia muy rápido antes de que pueda cambiar y le cambian a Talonflame. Bueno, va a utilizar su primer escudo, tiene que dejarlo pasar, al menos Cresselia tiene un poco más de vida y puede estar resistiéndolo. No, hijo. No. Utilizaste el escudo. ¿Por qué? Pensó de que se le iba a bajar a básicos y no ha podido. Y pues bueno, otro nitrocarga es suficiente para que Cresselia pueda terminar en la Pokébola de nuevo. Y así se termina este combate. Aún le queda un combate más. Todavía hay que necesitar a ver qué es lo que llega. ¿Qué es lo que sale? Tiene que ver ahí, tiene que mostrárselo. Aún le queda Melmetal versus Melmetal y todavía le queda Giratina. Está en la parte más importante. Dime que sí, Fuerza Bruta. Esa es la parte importante, Fuerza Bruta súper eficaz. Aún le queda un ataque, tiene que verlo, tiene que darle, tiene que hacerlo de la mejor manera. Ahí está, Fuerza Bruta, ya que no le queda nada, ya no le queda nada. Aún le queda uno, le queda un escudo. Ahí viene, llega. Ahora sí. Uy, no, le cambia.
Le cambia, no puede ser, no puede ser. Hoy no le sacan a Sylveon. Pues bueno, viéndolo desde este ámbito, ya termina ganando porque le queda Togekiss. Y con Togekiss ya está preparado para que pueda ganarle, porque así Giratina no va a poder hacer nada menos que pueda tener poder pasado. Y estamos hablando de otra cosita y que pueda bustearse. Bueno, un par de cosas por ahí que puede tener la sospecha de que pueda ganar. Por eso aún le queda el escudo y cambiar a Togekiss es lo más primordial. Ojo a lo que va a venir acá porque esto se va para los bloopers. Esto va para los bloopers. Avalancha no le queda nada. Y cuando cambia Togekiss, no puede ser. Lo tiene con el básico aéreo. Lo tiene con el básico aéreo. No lo tiene con encanto. Por más de que le quede el escudo, bueno, llega al poder pasado. Igual iba a ser súper eficaz, pero si hubiese guardado el escudo hubiese sido mejor. Pero lo tiene a Giratina en su mejor momento. No puede ser. No, ya este combate ya se perdió. Ya está preparado y listo. Poder pasado, lanza llamas. Ay, no puede ser, hijito. No, dime que por favor al menos el poder pasado hace algo. Dime que el poder pasado al menos hace algo. Bueno, le lanza las llamas. Ya se perdió. Eso pasa por no revisar tus pokés antes de lanzarlos. Si hubiese tenido el encanto, sí hubiese hecho el combate así de la mejor manera. Ahora sí, cámbiame el metal demasiado rápido. Lo tiene con avalancha. Uy, ya lo tiene con poder pasado. No le queda nada. Y pues nada más, amigos, creo que hasta aquí es el video momentáneo del día de hoy, porque se viene en Genesect, así que también vamos a ver a Genesect en su máximo esplendor, a ver si es que puede salir muy bueno, si es que también sale malo. Pero la cosa es ver si es que vas a invertir ahí en tus raids o no. Pues hasta el momento sería el video del día de hoy. Like bien con este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.